Hola hermanos, buenas noches. De verdad que es un gusto y un placer el poder estar aquí este día, Señor, con ustedes. Solamente para compartir y estudiar la palabra de Dios. De verdad que el día de hoy queremos compartirles un texto de la palabra que los invito a abrir la Biblia, sus Biblias. Y este texto está en el capítulo 5 de Mateo 5, y son los versículos del 1 al 12. Pero antes de empezar, hermanos, yo les voy a pedir por favor que inclinen su cabeza, cierren sus ojos y vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, en esta noche, Señor, estamos agradecidos contigo, Padre, porque nos da la oportunidad de podernos reunir para aprender más de ti, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú has sido bondadoso con nosotros, Señor, y a través del Espíritu Santo, Señor, te pedimos que nos abras el entendimiento, Señor, nos des sabiduría, nos des entendimiento para comprender tu palabra. Gracias por este tiempo, porque sabemos que queremos conocerte más y también, Señor, porque queremos conocer más de tu palabra. Gracias, Padre, porque has sido bondadoso, Señor, y nos has llenado de grandes bendiciones. Y te alabamos, te glorificamos, Señor, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, les comentaba que antes de empezar esta cita bíblica, hermanos, vamos a leer voy a leer desde un poco atrás para tener un contexto, por qué el Señor Jesucristo llegó a ese monte. Entonces voy a leer desde el versículo 23 del capítulo 4 de Mateo, y dice así: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Pues bien, hermanos, pues también una bienaventuranza está constituida por una expresión inicial del hebreo que significa arre, y del griego que significa Macarios, que se puede traducir como feliz, dichoso, bienaventurado, y que califica al poseedor de la cualidad como digno de fidelidad. Bueno, y ya sabiendo por qué el Señor Jesucristo llegó a este monte, pues te voy a pedir que abras tu Biblia en Mateo 5, 1 al 12, y sigas la lectura con tu vista. Yo le voy a dar la lectura, así es de que sigue con tu vista. Dice la palabra del Señor así: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores,
porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En este sermón, hermanos, del monte, se le denominó así porque se pronunció en una colina cercana a Capernaum, en el que Jesús proclamó su actitud hacia la ley, la posición social, las autoridades, el dinero, todo esto porque no son importantes para el reino de Dios. En el monte se desafió el orgullo a los líderes religiosos, porque eran un llamado a regresar al mensaje de los profetas del Antiguo Testamento. Jesús enseñaba que la obediencia de corazón es importante que la obediencia legalista. Aquí tenemos 4 maneras de entender las bienaventuranzas. 1, porque son un código de ética para los discípulos y norma de conducta para los creyentes. 2, contrastan los valores del reino, lo que es eterno, con los valores mundanos, lo que es temporal. 3, contrasta la fe de los fariseos con la fe verdadera de Cristo. 4, muestra que las expectativas del Antiguo Testamento se verían cumplidas en el reino nuevo. Estas bienaventuranzas no pueden ser tomadas selectivamente. Uno no escoge lo que quiere y deja el resto, sino que deben de tomarse como un todo. Describen lo que deben ser como seguidores de Cristo. Así es de que cuando el Señor Jesucristo sube al monte, pues hay un vínculo, una unión, una conexión entre la gente que seguían al Señor Jesucristo. Jesús no vio el tiempo en el que ellos estarían en otras partes, sino más bien tomó la decisión de enseñar a la gente y a sus discípulos una serie de enseñanzas que les harían creer y pensar por los valores del reino. Esta no fue una enseñanza espontánea, no, ni improvista, sino porque Jesús creyó que el tiempo era adecuado. Y no es que faltara enseñanza para los escribas y para los fariseos, pero sin embargo también se centraban en la obediencia y en el cumplimiento de la ley. ¿Por qué? Porque todo esto era para que impresionara de manera a los demás. Por esta razón también vemos en Mateo 6:1 que dice la palabra: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos.
De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. En esta tentación que vemos nos desafía en forma permanente, día con día, a estar pendientes de la opinión que otros le logran tener de nosotros mismos. Esta disputa es principalmente intensa porque el Señor nos tiene como buenos guiadores, que tenemos directamente un objetivo en cuestiones de devoción. En el Sermón del Monte también Cristo quiere llevar a la gente a pensar este aspecto de la vida que los de afuera no ven, pero que frecuentemente poseen y que tiene consecuencias eternas. Sin en cambio, la vida íntima, lo oculto del Espíritu que viene directamente del Señor y que conoce con intimidad, pues nos lleva a que los hombres deben de dejar de pensar en esas acciones. Al hablar de las bienaventuranzas, Jesús está refiriendo a las características de un ciudadano del reino. No nos está entregando una nueva fórmula para llegar a Dios. No, no es una nueva fórmula, ni un requisito nuevo, como presentaban los religiosos de esos momentos. Más bien describe las cualidades presentes en aquellos que han sido encaminados a la vida espiritual por el Señor mismo. Y todo esto nos lleva a pensar que no es fruto de ni el esfuerzo del ser humano, sino es el producto de una visita sobrenatural, lo que es que esto origina que todo lo que verdaderamente perdura es por la eternidad. La palabra bienaventurado no hace referencia a un estado emocional, no. Describe mucho más que la felicidad, el estado de plenitud que han alcanzado todas aquellas personas que han sido tocadas por el Señor. Trae consigo la vida y la vida en abundancia. Poseerla es ser bienaventurado. Cuando Cristo abrió su boca y comenzó a proclamar esto, deseaba que la gente entendiera que valía la pena entregarse a una vida con Dios. Describía para ellos un mundo enteramente diferente, como lo es y lo sigue siendo, un mundo amargo, depresivo, mezquino, que ellos conocían a diario. Cada una de estas enseñanzas y predicaciones deben de ser del mismo modo una generosa asignación de gozo, esperanza y aliento, pues también nosotros somos abundantes anunciantes de las buenas nuevas. Te voy a hacer una pregunta. Cuando Cristo terminó de enseñar la palabra,
la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Su gente siente la misma admiración después de que usted o yo o no cualquiera pues ha predicado la palabra. Bienaventurados los pobres en espíritu. Mateo 5:3. Los pobres en espíritus, porque ellos verán el reino de los cielos. La primera bienaventuranza identifica el punto donde comienza casi la primera o toda la obra en la vida del hombre. Un reconocimiento de la pobreza de nuestra propia condición. Es el resultado de un momento de iluminación producida por el Señor, donde desaparecen todas las cosas que nos llevan a creer que somos algo. Nos vemos como Él nos ve, en un estado de pobreza espiritual. El mejor ejemplo que podemos ver también en la Biblia es la historia del hijo pródigo. Después de que él salió de su casa, pues todo era felicidad, todo era dinero, todo era tener admiradores. Pero llega el momento en que todo eso quedó atrás. ¿Por qué? Porque él, sentado entre los puercos, con la ropa desgarrada, sucia, sintió el acoso del hambre. Y por eso el muchacho tuvo que reflexionar y decidir algo. Estaba absolutamente perdido y solo en el mundo. La pobreza de su condición lo llevó a entender el camino de regreso hacia la casa de su padre. Entonces podemos ver que la pobreza espiritual, y debemos aclarar una cosa, hermanos, no se refiere exclusivamente a la experiencia que eventualmente nos conduce a la conversión de algo. Más bien es una condición a la cual periódicamente nos lleva de nuevo al Señor a medida que transitamos por la vida. Una y otra vez a veces caemos en las mismas posturas. ¿De qué? De soberbia, vanidad, que son contrarias al espíritu del reino. La única esperanza para nosotros en esas ocasiones será volver a percibir nuestra real condición espiritual. Tal fue la experiencia, por decirlo, de Pedro, que, llevado por su propio entusiasmo, quiso dar testimonio de su fidelidad a Jesús, entregando su vida por él. El quebrantado, doloroso y profundo le ayudó a ver con absoluta claridad y condición personal. También podemos ver que Cristo proclamó que la bendición que acompañaba esta condición era
poseer el reino de los cielos, marcado en contraste con todos los conceptos del mundo, donde los reinos se conquistan con fuerza, violencia, ambiciones, agresiones, de todos aquellos que han llegado a altas posiciones. Y podríamos hablar de cuestiones políticas, empresariales, culturales, todo esto, porque eso nos confirma que realmente son observaciones que en este mundo las hay, y que a veces también pues no hay espacio para los débiles ni los humildes. En el ámbito espiritual, el reino es entregado a aquellos que reconocen que no poseen aptitud alguna. Debemos recordar la palabra del Señor a los israelitas en Isaías 15. Y dice: en la conversación y en el reposo seréis salvos, en la quietud y en confianza estará vuestra fortaleza. ¿Tú qué dices? ¿Yo soy rico? ¿Me he enriquecido y ahora nada tengo? ¿Ahora no tengo necesidad de nada? Pero vamos a buscar Apocalipsis 3:17. Porque dice la palabra, dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso es lo que nos dice el Señor Jesucristo. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dice, los que lloran, esto se refiere al lamento por el pecado, a la tristeza, a la tristeza piadosa que produce el arrepentimiento, que lleva a la salvación sin pesar algo. La consolación es el perdón y la salvación. Vamos a leer Isaías 41 y 2. Isaías 40, versículos 1 y 2, dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. El principio de una experiencia espiritual significa que lo que hemos notado en la primera bienaventuranza es reconocer la pobreza de nuestro propio corazón. Es hacer un inventario de nuestra vida. Un inventario
de nuestra vida en cuestiones en lo que se refiere al Espíritu Santo. Y es descubrir que estamos completamente desprovistos de riquezas en este ámbito de la vida. Este descubrimiento podría ser algo o el principio de algo nuevo, pero a veces no necesariamente es así. A veces muchos de nosotros reconocemos que hay aspectos de nuestra vida que están mal. Y esto lo podemos reconocer. Y a veces, pues, decimos, ¿qué nos pasa? Es normal. Y hasta encogemos los hombros. Pero también ahí podemos decir que es un descubrimiento que vamos viendo en el ámbito de la vida. Que podemos decir que se manifiesta el orgullo. Cuando esta revelación es obra del Espíritu Santo, nos conduce a este segundo paso, que es el llanto. Nuestra verdadera condición delante de Dios trae consigo una profunda tristeza. ¿Por qué una profunda tristeza? Porque entendemos cuán grande ha sido nuestra ofensa contra Él. Pero sin en cambio, en su misericordia, Él permite que derramemos lágrimas por nuestra situación. ¿Por qué? Porque el derramar lágrimas es el principio de la sanidad. Esta verdad es contraída a muchas enseñanzas que nos transmite la cultura, especialmente si somos hombres. Hay mucha gente que dice que los hombres no lloran. Y más que nada lo dicen la gente ya mayor. Aun cuando no tenían suficientemente edad, así decían, ¿no? Los hombres no lloran. ¿Y por qué? Porque era el producto de una falta de contacto de nuestra vida emocional. Y bíblicamente podemos ver que hubo mucha gente dentro de lo que es la palabra de Dios que lloró. ¿Quién no lloró, hermanos? ¿Quién no lloró? Aprendió que en algún momento de su vida que las lágrimas son solamente o que les acarrearían problemas. En un deseo de evitar estas situaciones, reprimimos el concepto de su personalidad, que es natural y necesario como alimentarse. David, uno de los hombres más genuinamente espirituales en la Biblia, frecuentemente derramó lágrimas. Vamos a buscar el Salmo 6, en donde dice que
confesó que había regado su cama con sus lágrimas. En el Salmo 42 declaró que sus lágrimas habían sido un pan de día y de noche. Pedro lloró, y lloró cuando desoladamente negó al Señor Jesucristo. Los hermanos de Éfeso lloraron, y lloraron intensamente cuando Pablo les dijo que ya no los volvería a ver. Todo esto indica que una manera natural de expresar tristeza y abrir nuestros corazones a Dios. Es precisamente a esto a que Cristo apunta cuando dice: declara que los que lloran son bienaventurados, sus lágrimas no los dejarán vacíos y solos. Pero también el llanto de origen natural produce desconsuelo. Dice 2 Corintios 7:10: junto al llanto vendrá la mano tierna de Dios, que consuela. Pero también en el Salmo 147 dice que sana a los 47:3 dice: sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Quien haya experimentado este consuelo sabe que luego del llanto uno se siente purificado y refrescado, como la tierra, sobre la tierra la cual había caído la lluvia. Hay que estar conscientes y hay que estar seguros, hermanos, que no es ninguna vergüenza llorar por la acción. Y más que nada, llorar en el espíritu, porque está en nuestras vidas. Al contrario, deberíamos de dar gracias a Dios por esas lágrimas derramadas. Hay de los que no lloran, hermanos. Hay de los que nunca han llorado, porque la tristeza y la iniquidad les seguirá toda la vida. Bienaventurados los mansos. Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre es lo opuesto a estar fuera de control, pero también no significa debilidad, sino autocontrol. Y es un autocontrol que solamente el Señor lo da a través del Espíritu Santo. Gálatas 5:23 dice: mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. El hecho de que los mansos recibirán la tierra por heredad es tomado del Salmo 137:11. Dice: pero los mansos heredarán la tierra.
Las primeras dos bienaventuranzas tienen que ver con un estado espiritual producida por la intervención de Dios. La intervención de Dios en nuestras vidas. Y esto se refiere a la acción del Espíritu Santo, por lo cual logramos descubrir nuestra verdadera condición humana. Y aquí queda al descubierto todas las posturas y actitudes que en algún momento las tuvimos. Nuestra escasez espiritual se torna dolorosamente evidente y nos quedamos, o más bien nos quebrantamos internamente por esta realidad tan radicalmente opuesta a lo que creíamos y poseíamos. La bienaventuranza de hoy está apoyada sobre la condición espiritual que describe que la primera y segunda bienaventuranza, al igual que los eslabones, es una cadena. Esta condición no puede existir aislada de la pobreza y el quebranto de espiritual. La mansedumbre nos introduce en el plano de las relaciones humanas. ¿Cuáles relaciones humanas son sanas? Y depende de la calidad de las personas que las componen, sino de la existencia de un fundamento espiritual que permita que nos veamos tal cual somos. Cuando estamos en la mansedumbre, es la actitud que confirma que la conciencia de pobreza espiritual es verdaderamente producto de un accionar de Dios y no de nosotros mismos. Cuando estamos vestidos de mansedumbre, podemos aceptar con una actitud de sosiego interior, para que también mucha gente pueda acercarse a nosotros para señalar nuestros defectos y errores. No reaccionamos con indignación, buscando justificar lo injustificable. ¿Por qué? Porque el Espíritu ha traído a la luz. Y de estas mismas condiciones, por eso podemos tomar las palabras de los demás como una confirmación de lo que ya nos ha sido revelado. Frente a estas situaciones de injusticia, somos lentos para reaccionar. ¿Por qué? Porque a veces no nos preocupan los insultos o las acciones que dañan nuestra reputación. Estamos confiados en que Dios defiende a los suyos y no requiere de nuestra ayuda para hacerlo. Podríamos decir o poner ejemplos como el caso de Moisés, cuando se levantaron contra María y Aarón. Cuando
Jesucristo invitó a todos los cargados y agobiados que se acercaran a Él. ¿Por qué? Porque Él era manso y humilde de corazón. Y podemos seguir mencionando más y más situaciones de personas dentro de lo que es la palabra. Una vez más, vemos que la recompensa marca un fuerte contraste con los conceptos típicos del mundo. Porque en la tierra afirma que la filosofía de estos tiempos es de aquellos que dejan de luchar, argumentar y pelear para asegurarse del reconocimiento que, según entienden, les pertenece. Descansan en Dios y saben que Él es el que va a levantar y va a derribar, el que sostiene y el que quita. Es ampliamente generoso. Es ampliamente generoso para velar por los hijos, por los intereses de sus hijos. Por eso es que hay que reflexionar y decir, hay de los que nunca pueden bajar la guardia, pues ellos tendrán siempre que depender de sus propias fuerzas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dice hambre y sed de justicia, el opuesto a la autojustificación de los fariseos. Se refiere a todo aquello que buscan la justicia de Dios por encima del establecimiento de una justicia propia. Dice Romanos 10:3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Filipenses 3:9 y dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Lo que ellos buscaban los llenará. Es decir, su hambre y sed de justicia, de una relación correcta con Dios, los será satisfecha. Hemos estado meditando en el proceso por el cual Dios conduce a alguien a que tome conciencia de su verdadera condición espiritual. Al percibir por medio del Espíritu su pobreza frente a las cosas de Dios. La persona se siente quebrantada, se siente resistido a la tentación de argumentar y defender su confirmación para los que le han sido reveladas por Dios. Este proceso de quebranto en el cual repudiamos la manera en que hemos estado viviendo hasta estos momentos. Podría bien prestarse para que se forme en nosotros la decisión de producir un cambio
en nuestras vidas. No importa cuál sea el costo ni el camino a recorrer. He aquí el verdadero peligro que lleva a esta revelación, pues podría impulsarnos a asumir nosotros la responsabilidad del cambio, viendo el punto en el cual hemos fallado. Una decisión de esta naturaleza nos haría más bien descarrilar la obra que el Señor está llevando adelante con sus corazones. Las bienaventuranzas revelan un camino diferente, el camino de la acción soberana de Dios. Las declaraciones de Cristo no describen un método a seguir, cuyo resultado está garantizado si cumplimos con cada paso del proceso, ni bien asumimos nosotros el control del proceso de la transformación en nuestras vidas. Se detendrá nuestro crecimiento espiritual, al igual que el hijo pródigo. No podemos traerle al Padre nuestra idea de cómo debe tratar a nuestras vidas, porque Él ya sabe lo que necesitamos. También debemos de tomar en consideración que nuestras sugerencias no deben servir de advertencia o habiendo comenzado todo por el Espíritu. ¿Vamos ahora a seguir la carne? ¿Vamos a seguir en pecado? Debemos de tomar una decisión correcta y rotunda, como dice Gálatas 3:3, de ninguna manera. El camino que se abre delante de nuestro venir es el Señor, con nuestras debilidades y nuestros errores, para clamar a Él por esta obra que solamente el Espíritu puede realizar. Por eso esta bienaventuranza expresa que la bendición se encuentra en tener hambre y sed de justicia. La justicia no es algo que el hombre pueda elaborar, sino una realidad que es el producto de la intervención divina. La transformación que tanto anhelamos la tenemos que buscar, y esta procede de las manos de Dios. Cristo en nosotros, esa es la respuesta. La recompensa, según lo señala Cristo, y estamos en esto de que es una verdad, es que esta hambre será satisfecha. Dios no se quedará quieto ante nuestro clamor. Pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:15 y 16. Él está más interesado que nosotros
en producir esa transformación que buscamos. Hay de los que tienen intereses en ser santos, pues vivirán atormentados, buscando saciar su necesidad con lo que no se sacia. Hermanos, creo que el tiempo se nos ha agotado. Yo creo que lo más conveniente es que las siguientes bienaventuranzas las podamos dejar para la próxima semana y poder seguir adelante. Entonces yo les voy a pedir por favor que estemos pendientes para la próxima semana y vamos a proseguir con Mateo 5 o 7, que sean los bienaventurados, los misericordiosos. Entonces vamos a darle gracias por estos momentos y nos vemos la próxima semana, hermanos. Vamos a orar. Señor, nuevamente estamos delante de tu presencia, Señor, para darte gracias por esta enseñanza, Señor, que tú nos das. Te pedimos, Padre, que nos hagas pensar, nos hagas reflexionar, Señor, en ella, pero también, Padre, poderla llevar a cabo en nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que todo lo que hemos aprendido, Señor, pues lo llevemos en nuestra mente y en nuestro corazón y poderlo poner en práctica, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos y también, Señor, te pedimos que tú seas con todos nosotros, Señor, y que en esta noche, Señor, que ya vamos a descansar, Señor, tú nos des paz y tranquilidad, Señor. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos las gracias. Amén.